Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. México y Canadá podrían evitar aranceles si frenan migración y fentanilo, dice el secretario de Comercio de Estados Unidos. Mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura, tenemos un plan bajo cualquier pretensión de imponerlos en nuestro país. Firma el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un decreto para habilitar en la base militar de Guantánamo, en Cuba, un centro de retención para personas migrantes sin documentación y que tengan antecedentes penales. Cuestiona a la presidenta Claudia Sheinbaum a la Suprema Corte por reducir la lista de aspirantes a la elección judicial. Además, revela que entre los seleccionados se encuentran perfiles polémicos. Fue sentenciado a 17 años de prisión a Rodolfo M., youtuber conocido o nombrado como Fofo. Esto por el delito de tentativa de feminicidio en agravio a Edith, ocurrido en febrero del año pasado. Y en la cultura, ayer fue el último miércoles del mes y la primera noche de museos del año. En esta ocasión, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo realizó una visita guiada. Y en el Expresa Arte Actual, el artista César Martínez presenta su performance. China acaba de mostrar al mundo una actualización de su robot humanoide que lleva por nombre Unitree G1 Bionic. Científicos de Estados Unidos crearon un nuevo chip cerebral y lo han implantado en humanos, lo que les permite utilizar el sentido del tacto en su brazo robótico. Este robot humanoide ahora podrá ver, oír y tocar superficies como nunca antes, y gracias a un nuevo conjunto de innovaciones impulsadas por Intelia. De esta forma, Estados Unidos y China trabajan en este robot para darle la capacidad incluso de simular a un luchador humano. Otro logro más de los científicos es la motocicleta voladora o motocicleta dron. Estas y otras nuevas tecnologías van a ser la tendencia en este 2025. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Elvira? Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Jueves 30 de enero, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante siempre aquí en nuestra pantalla del 11. Saludamos con mucho gusto a Jimena Raya, Lía Vadillo y Magdalena Alejo. Las tres alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales. Les recuerdo, nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y nos pueden seguir escuchar también a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos y también saludamos a quienes nos siguen más allá de las fronteras a través de nuestra señal internacional. En nuestra pantalla aparece un código QR, usted lo puede escanear, le lleva directo a nuestra página y como siempre pues le invitamos a que nos comparta su opinión y también sus comentarios. Se pueden usar el hashtag 11 Noticias. Así es, Angie, nuestra pregunta del día. Gracias siempre por su participación. Juntos hacemos este espacio y hoy queremos saber su respuesta bajo este esquema. ¿Cómo podrían ustedes ser solidarios con las personas deportadas de Estados Unidos? Opiniones y comentarios al final de este espacio. Así es, más adelante vamos a leer lo que ustedes nos hayan compartido desde ayer en la tarde-noche, pues está ahí nuestra encuesta, nuestra pregunta para que ustedes pues compartan su opinión. Vámonos directo con los detalles. Y con lo que ocurrió en el accidente que se reportó ya en la noche de nosotros, allá en los Estados Unidos, un helicóptero militar Black Hawk y un avión de pasajeros con 64 personas a bordo se estrellan, chocan. Esto ocurrió sobre el río Potomac en Washington, en D.C. La Administración Federal de Aviación informa que la aeronave era el vuelo 5342 de American Airlines que había despegado de Wichita, Kansas, el miércoles por la mañana. La nave fue alcanzada por el helicóptero en pleno vuelo cuando se perfilaba para aterrizar en la pista 33 del aeropuerto Ronald Reagan de Washington. Tras el accidente, las operaciones en esa terminal aérea fueron suspendidas. Servicios de emergencia acudieron al río para labores de rescate.
El Buró Federal de Investigación, el FBI, aseguró que no se trató de un evento deliberado, descartan hasta ahora que sea un acto terrorista. La Casa Blanca, por su parte, estaba muy atenta a lo que estaba ocurriendo en el aeropuerto Ronald Reagan, para así informar todos los detalles de este choque entre el helicóptero y el avión. De entrada, el presidente Donald Trump externó bendiciones para las posibles víctimas. Hasta ese momento, las labores de rescate apenas iniciaban. Y más tarde, las autoridades señalaron que están posiblemente descartando que haya sobrevivientes. Son datos preliminares, aún no podemos saber en realidad qué es lo que está pasando en el río. Las labores de rescate se están complicando. Las bajas temperaturas son otro factor muy importante que está incidiendo en estas tareas de rescate. Por lo pronto, este choque entre el helicóptero y el avión comercial nos había hablado en las primeras horas de que sí, eventualmente se habrían recuperado al menos 20 cuerpos, pero las labores seguían muy intensas en el río. En su cuenta de X, ¿qué dijo el presidente Donald Trump? Señaló que fue una situación que debió evitarse y se preguntó por qué desde el control del tráfico aéreo no se advirtió a la aeronave militar que iba en dirección al vuelo de American Airlines. Y agrega el presidente Trump que el avión se encontraba en una perfecta y rutinaria línea de aproximación al aeropuerto. El helicóptero estuvo dirigiéndose al avión directamente, dijo Trump, durante un largo periodo de tiempo. Y bueno, señaló que era una noche clara. Las luces del avión, dijo, estaban encendidas. Y otra pregunta del presidente Trump: ¿por qué el helicóptero no subió, ni bajó, ni giró? Porque la torre de control no le dijo al helicóptero qué hacer en lugar de preguntar si vieron el avión. El presidente Trump muy activo desde muy temprano, desde el comunicado de la Casa Blanca y luego con estas reacciones en Twitter. Y sobre este mismo asunto, el gobierno de México expresó su solidaridad con las personas afectadas y también con sus familias por este accidente aéreo que ocurrió allá en Washington, D.C., así como con el gobierno de Estados Unidos. Destacó que en caso de requerir asistencia, pues se dispuso de líneas telefónicas del consulado de Washington. Esto lo hizo a través de redes sociales también. Y los números de contacto disponibles son los siguientes. Para comunicación local está el 202-997-0560. Y para comunicarse de manera internacional está el 001-202-997-0560. Ahí los tiene en la pantalla, se los repetimos también. Y desde Estados Unidos se puede marcar directamente el 520-623-7874. Desde México, el 001-520-623-7874. Y bueno, por supuesto, las labores de rescate continúan allá en Washington. Más tarde se va a ofrecer una conferencia de prensa por parte de la alcaldesa de Washington con el último reporte de lo ocurrido para conocer los datos acerca de cómo se están implementando los primeros auxilios a quienes estuvieron desafortunadamente en este choque de American Airlines, este avión comercial y el helicóptero también de los Estados Unidos. Estamos pendientes y le mostraremos más adelante las imágenes en vivo de cómo se encuentra Washington a esta hora de la mañana. Y bueno, le vamos a dar un giro a la información. Seguimos en la Unión Americana, pero en otro frente, el tema comercial. Miren, Howard Lutnick, nominado para ser secretario de Comercio, ya comentó que la aplicación de aranceles a productos procedentes de México y Canadá no son una prioridad y podrían incluso posponerse hasta el mes de abril. Todo depende si México coopera o no en materia de migración y fentanilo. Así que este es un arancel separado para generar acciones por parte de México y acciones por parte de Canadá. Y hasta donde yo sé, están actuando con rapidez y si lo ejecutan, no habrá aranceles. Y si no lo hacen, las habrá. Pero es un modelo orientado a la acción. Esas son las tarifas ordinarias.
Es necesario estudiar y examinar las tarifas ordinarias, y eso comenzaría, como dijo la orden ejecutiva, en abril. En su audiencia ante el Comité del Senado para ser ratificado, Lutnick dijo que si México y Canadá actúan rápidamente para detener la entrada irregular de migrantes y el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, este tema de los aranceles podría incluso frenarse. Así que este modelo arancelario consiste simplemente en cerrar sus fronteras, con respeto a Estados Unidos. Si somos su mayor socio comercial, deben mostrarlo. Cierra tu frontera y pon fin a la entrada de fentanilo a este país. Bueno, sobre este asunto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que confía en que no habrá tal imposición del 25% de aranceles a los productos nacionales por parte de Estados Unidos. Pero no creemos que vaya a ocurrir. Como les digo, hay conversaciones, hay diálogo. Entonces no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles, pero también ya estamos preparados. Es que la mandataria mexicana ha dicho en reiteradas ocasiones que la relación con Estados Unidos hay que tener y actuar con la cabeza fría. Y también recordó que hay una mesa ya de alto nivel entre funcionarios de ambos gobiernos. Por lo pronto, ya la administración de la presidenta Sheinbaum aseguró que hay un plan B para enfrentar cualquier escenario frente a las medidas que pudiera aplicar el nuevo gobierno de Donald Trump. El próximo sábado es la fecha que está marcada en el calendario para la imposición de aranceles. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se dijo tranquilo y optimista justamente gracias a este diálogo que hay entre ambas naciones y destacó la estrategia de la presidenta Sheinbaum frente a las políticas de Donald Trump. No somos ingenuos, pero estamos optimistas y razonablemente, tranquilos respecto a lo que tenemos que hacer. Y pienso que la estrategia que ha seguido nuestra presidenta es correcta. Ha sido cuidadosa, ha sido firme y ha llevado a cabo una buena estrategia. Estamos ya en diálogo. Sorpresas no va a haber, ni tampoco reacciones intempestivas. Habrá un plan. Ha propuesto la presidenta Sheinbaum seguir una política de firmeza, sangre fría. Está dando resultados, véanlo ustedes. Decía la vocería del presidente Trump, la cooperación con México es histórica. Ebrard descartó la posibilidad en que en caso de que Estados Unidos imponga aranceles, empresas como General Motors transfieran parte de su producción. No, ellos van a hacer un ajuste, pero ya nos dijeron cómo se va a manejar. Nadie se va a ir de México, porque las plantas más productivas las tienen aquí, sería muy caro. Van a aprovechar capacidades que no tienen utilizada en Estados Unidos. Bueno, eso ya ahora que fui a Detroit ya me dijeron su plan. Y miren, también a propósito de la próxima revisión del TEMEC, Marcelo Ebrard expresó su confianza de que las negociaciones serán un éxito porque desde la firma del tratado en 2020 el comercio y la inversión trilateral han crecido al menos en 37%. Y bueno, retomando este tema arancelario, ¿cuáles serían las consecuencias de que el gobierno de Donald Trump imponga aranceles a México y a Canadá? Bueno, les compartimos algunas previsiones. El efecto boomerang de las medidas arancelarias que pretende imponer Estados Unidos a México y Canadá podría terminar teniendo un alto costo inflacionario para los consumidores estadounidenses y un menor crecimiento económico para América del Norte. De entrada, el 30% de las importaciones totales de Estados Unidos provienen de sus dos socios comerciales. El encarecimiento por aranceles afectaría a 3 de cada 10 productos manufacturados en México y Canadá, y la inflación repuntaría en al menos 4.5% en Estados Unidos. El caso del sector automotriz es representativo. Estados Unidos gastó $151 mil millones en 11 meses del año pasado en vehículos armados y autopartes fabricadas en México y 34 mil millones más en automotrices canadienses. Y es que a partir del Telecán, que arrancó en 1994, las empresas estadounidenses trasladaron sus plantas armadoras a México por criterios de ahorro en mano de obra y sin la restricción de aranceles. Esta tendencia se afianzó con el TEMEC, convenio comercial trilateral modificado en la primera presidencia de Trump.
Un arancel de 25% a los vehículos que actualmente no pagan impuesto de importación en Estados Unidos elevaría el precio para los consumidores norteamericanos y las empresas tardarían años en reponer las plantas que antes cerraron. La comida mexicana también le costará más a los estadounidenses, que el año pasado consumieron 46,000 millones de dólares de productos agrícolas y bebidas. Entre ese grupo, más de 10,000 millones en cerveza y licores destilados, 8,300 millones en verduras frescas y 9,000 millones en frutas frescas, de los que 3,100 millones correspondieron solo al aguacate mexicano, tan apreciado en el Super Bowl. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias. Y miren, este miércoles el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para habilitar en la base naval de Guantánamo un centro de detención para migrantes y que su gobierno ha considerado como delincuentes de alta prioridad por tener antecedentes penales. Tenemos 30,000 camas en Guantánamo para detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan, porque no queremos que regresen. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó el anuncio como un acto de brutalidad porque los ubicaría junto a las conocidas cárceles de tortura y detención ilegal en Guantánamo. Hay que recordar que desde 1903 el ejército de Estados Unidos ocupó la bahía y construyó la base militar, que ha sido usada como centro de detención y tortura de personas acusadas en primera instancia de terrorismo. Esto ocurrió en 2001 tras los atentados a las Torres Gemelas. A esta medida se sumó otra que organizaciones civiles consideran un facilitador de redadas y deportaciones arbitrarias: la ley Laken-Riley, que endurece medidas para arrestar y deportar a migrantes que hayan cometido delitos menores como robo en tiendas o almacenes departamentales. Pero también habilita las deportaciones express sin mediar la intervención de un juez migratorio, y todo esto ocurre con una cada vez mayor naturalización, gracias sí a una potente campaña mediática que está reforzando la relación migrante-criminal así de la mano y que recuerda los peores momentos de la propaganda de guerra. Así está hoy Trump, a una semana y media de haber tomado el poder. Y más adelante vamos a seguir con este tema de Guantánamo. Y mire, tras la cancelación de la plataforma CBP One, con la que migrantes podían realizar una solicitud de asilo, cientos de personas se han acercado ya a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados para regularizar su situación migratoria en México. Vamos con la historia que nos comparte Armando Gama. Tengo planes de quedarme acá en México. Decidimos quedarnos en México y queremos trabajar, luchar. Y pienso que este va a ser mi hogar, con Dios por delante. Sí, porque me gusta México. México abraza a las personas de otros países que piden refugio tras la cancelación del programa CBP One, que les abría la puerta al asilo en Estados Unidos. Esa restricción ordenada por Donald Trump dejó a miles de centro y sudamericanos varados en nuestro territorio. Sin empleo ni recursos, buscan salir de la sombra, legalizar su situación migratoria y comenzar una nueva vida aquí. No todos venimos a delinquir a un país, aquí vinimos por una oportunidad. Entonces venimos a aportar, no a restar. Trabajar por mientras hay una solución, sería para mi gasto personal. De madrugada, cientos de extranjeros llegan todos los días a una de las sedes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que hay en la Ciudad de México para iniciar los trámites de regularización. Nosotros atendemos la fila como viene, no se cobra nada, el servicio es gratuito, tenemos la atención hasta las 6 de la tarde y entonces desde las 9 estamos aquí. En la última semana, la Comar duplicó su personal para brindar atención a más de 300 migrantes al día. Se estima que ya hay más de 11,000 citas programadas hasta los primeros días de marzo. Carne molida y chorizo con huevo, jamón con queso. Mientras, para subsistir, Lorenza y su pareja venden arepas venezolanas y ya tienen la cita de Comar en unas semanas. Con tal de estar tranquila, legal y no tener problema con ninguna justicia, no importa la espera. Porque he esperado más en el camino cuando venía para lo que voy a esperar ahora.
A 3.500 kilómetros de distancia de su natal Caracas, Carolina lamenta los muros y la lejanía de una América unida, anhelo de su paisano, el libertador Simón Bolívar. Es un sueño que quedó ahí trocado, que no está muy lejos. De acuerdo a la Comar, más de 79,000 personas solicitaron refugio a México en 2024. Aquí me están brindando oportunidades que puedo seguir mi carrera y pues eso es lo que pienso hacer acá. Con imágenes de Yujin Pasol y José Navarro, 11 Noticias, Armando Gama. Sabemos que Donald Trump no está solo en todo lo que ha emprendido en materia migratoria y tiene una aliada incondicional, sin duda Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional y férrea opositora a la migración irregular. Vamos a revisar su perfil. Ya tuvo una primera actividad en el cargo, una redada en Nueva York para arrestar a personas migrantes con antecedentes penales. Fue una polémica declaración en la que afirma que eliminará de las calles a ese tipo de basura. Esta mañana, aquí en la ciudad de Nueva York, estamos sacando la basura de estas calles. Noem ha sido cuestionada por su falta de experiencia en seguridad nacional y es que como gobernadora de Dakota del Sur fue la primera en enviar soldados de la Guardia Nacional en apoyo a Texas para evitar entonces los cruces fronterizos, junio de 2021. La ahora secretaria adelantó los planes que llevaría a cabo en conjunto con el encargado de seguridad fronteriza, Tom Homan, para que Estados Unidos, dijo, vuelva a ser un país seguro. Senador, el presidente y yo hemos hablado extensamente sobre esto y nos asociaremos al 100% con él para restablecer la política de permanecer en México y asegurarnos de que esté vigente. Sí, senador, sí soy confirmada y tengo la oportunidad de ser secretaria. Desde el primer día cerraré CBP One. Hay datos e información allí que preservaremos para asegurarnos de saber quién viene a este país y quién ya está aquí y qué debemos buscar. Pausa y volvemos. Seis con 30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, una jueza federal en Estados Unidos rechazó suspender el litigio interpuesto por México contra 5 empresas comercializadoras de armas en Arizona, lo que permitirá que el proceso judicial siga adelante, mientras la Corte Suprema estadounidense analiza ya una demanda paralela presentada por el gobierno mexicano contra fabricantes de armamento. Y es que México responsabiliza a la industria estadounidense de las armas de los daños que sus productos causan en nuestro país, por lo que mantiene 2 demandas por separado. Una en Massachusetts contra fabricantes como Smith & Wesson, Beretta, Colt & Glock, y otra más en Arizona contra 5 empresas dedicadas a la venta de armamento. En enero de 2024, un tribunal de apelación revocó el fallo y dio entrada a la demanda mexicana. Ante ello, fabricantes de armas solicitaron en Nueva York la intervención de la Corte Suprema. Miren, el uso del fentanilo en Estados Unidos ha generado una crisis de salud. El gobierno de Estados Unidos busca responsabilizar a otras naciones de esta epidemia y, como hemos reportado, incluso es una condición para que no se impongan aranceles comerciales tanto a México. Además, por supuesto, del tema migratorio. Luisa Méndez se dio a la tarea de investigar cuáles son las rutas de ingreso de fentanilo a Estados Unidos y tiene el siguiente trabajo especial. Mataron a 300,000 personas el año pasado, en mi opinión, que fueron destruidas por las drogas, por el fentanilo. Estadounidenses reciben 30 veces más analgésicos opiáceos de los que necesitan. El fentanilo que llega de Canadá es masivo, el que llega de México es masivo. La gente se muere y las familias están destruidas. En 2021, murieron 70,000 personas por sobredosis atribuida a fármacos opioides que contenían fentanilo. Donald Trump es por segunda vez presidente de Estados Unidos, en medio de una crisis sanitaria provocada por el consumo de fentanilo, un opiáceo 50 veces más potente que la heroína y 100 más que la morfina. En su primer día de gobierno firmó una orden ejecutiva para incluir a los cárteles de drogas en la lista de terroristas. Pero Estados Unidos omite el papel de los grupos criminales de ese país. No nomás los americanos cruzan la droga a los Estados Unidos,
pero ¿quién la está distribuyendo aquí en los Estados Unidos? La mayor parte son americanos. El 89% de traficantes de fentanilo condenados en Estados Unidos en 2022 fueron ciudadanos de aquel país. El 93% de las incautaciones de fentanilo en 2023 ocurrieron en puestos de control de cruces legales y no en rutas de migración indocumentada. Ese año, los 10 puertos de entrada en Arizona reportaron más incautaciones que en cualquier otro lugar en la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Cómo pasaron? Estas son las rutas internacionales del tráfico de fentanilo. ¿Por dónde llega el fentanilo? Bien, se tienen identificadas 5 rutas. Es China hacia Alaska, China, Canadá, China, Estados Unidos. La que nos afecta son China, México e India, México. Llegan a nuestras costas en el Pacífico. Estados Unidos no ha explicado lo que sucede en sus cruces fronterizos, qué ha hecho para frenarlo y por qué la ruta directa China-Estados Unidos sigue vigente. En mayo de 2023, el expresidente López Obrador mandó una carta al presidente de China, Xi Jinping, para que frenara la llegada de fentanilo. El gobierno asiático lo negó, pero fue desmentido. Ya tenemos las pruebas. Un cargamento llegó de un puerto de China, un contenedor, a el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Otra ruta a Estados Unidos es por Canadá. En noviembre pasado, la Real Policía Canadiense localizó un megalaboratorio de fentanilo, problema que Justin Trudeau reconoció desde 2019. En la costa oeste, pero hemos visto una expansión de los opioides en todo el país y hemos visto una expansión en todos los niveles económicos y sociales en las comunidades. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara. Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo. Y en algunos estados o ciudades donde se liberalizó el consumo, se ha generado problemas muy graves. Estados Unidos también olvida que fue en esa nación donde comenzó el problema con la producción farmacéutica a gran escala de analgésicos en sustitución de la morfina. La industria descubrió una mina de oro a costa de la vida de las personas. Sustancias como la cocaína, la morfina y la heroína fueron inventadas por empresas farmacéuticas estadounidenses, un poco como lo que ocurre ahorita con la crisis del fentanilo, en que las farmacéuticas inventan un milagro farmacológico, vuelven adicto a los enfermos, a los usuarios, y después se crean mercados globales para el contrabando de esas drogas. Por ejemplo, la medicación Conexicotin de Furde Pharma enfrentó una demanda de gobiernos locales, estatales y miles de víctimas. Ahora debe pagar $7.400 millones. El daño está hecho. Trump acusa a otros, pero cuando ocupó por primera vez la presidencia, no atendió el problema. De 2013 ya estaba cogiendo fuerza la pandemia de fentanilo. Entra Donald Trump a la presidencia. Donald Trump siempre promete muchas cosas y luego no hace nada. Entonces, cuando entró a la presidencia, nadie en los Estados Unidos sabía exactamente quién estaba encargado de manejar esa pandemia de fentanilo. 11 Noticias, Luis A. Méndez. Bueno, y vamos a cambiar de tema, y es que este miércoles el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó al Comité de Evaluación del Poder Judicial de haber dado pase directo a la elección de personas juzgadoras a personajes que no cumplen con el requisito de honestidad. Hicieron las cosas de tal manera que mandarlos directos, sin que ellos sí a dedo
Ellos sí determinado previamente nos acusan a nosotros que queremos y nosotros vamos a hacer una insaculación de las mejores personas para que sean candidatas. Ahora, aunque los hayan mandado con pase directo, pues es el pueblo el que va a decidir con su voto, pero vean qué triquiñuelas. Se trata de al menos 12 mujeres ligadas al Poder Judicial que no serán sometidas al proceso de insaculación como lo exige la ley, sino que de manera automática pasarán a ser candidatas por el principio de igualdad. Resulta que el Poder Judicial, el Comité Ejecutivo hizo las cosas de tal manera que, por ejemplo, todas las mujeres inscritas no van a insaculación, porque mandaron un número tan reducido que todas tienen pase directo a la boleta. Entre ellas se encuentran Marisela Morales Ibáñez. Ella se desempeñó como Procuradora General de la República de 2011 a 2012. Esto durante el gobierno de Felipe Calderón. También está Ana María Ibarra Holguín. Actualmente es directora del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte. También está Dora Alicia Martínez Valero, diputada por el Partido Acción Nacional de 2006 a 2009. Se encuentra también en esta lista Yasmín Bonilla García. Se desempeña como secretaria de estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luzgarda Madrigal Valdés, ella fue diputada del PRI y excandidata de Movimiento Ciudadano en Veracruz. Y también está Magda Zulema Mosri Gutiérrez, ella es magistrada de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Se suma Olivia Aguirre Bonilla, ella es exconsejera del Consejo para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y Protección y Atención a Víctimas en Chihuahua. También está Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, y quien ha tenido varios cargos en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Gerardo Fernández Noroña también confirmó que será este jueves cuando inicie este proceso de insaculación con los nombres de los aspirantes en el Senado. También refirió que la mesa directiva atenderá puntualmente el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que incluso antes de esta insaculación se hará público el padrón de los posibles contendientes y después del sorteo enviarán los listados finales al Instituto Nacional Electoral. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó a la Suprema Corte de Justicia por haber reducido la lista de aspirantes a jueces, magistrados y ministros de más de 3,000 a una pequeña porción. También reveló que entre las y los aspirantes se encuentran perfiles polémicos. Casi enviaron ya los nombres de los que van a participar sin necesidad de la selección que pedía el tribunal. Entonces, habría que ver y sí preguntarle a la Corte ¿qué pasó desde los 3,000 que publicaron a los que enviaron? Porque supuestamente se había suspendido el trabajo de esa comisión, ¿no? De cómo fue que pasaron de 3,000 al número de nombres que enviaron. No, que ya no estaban trabajando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que enviaran estos nombres, ¿no? Y bueno, ya lo que decida ahí el Senado. Otro de los temas importantes que ocurrieron ayer en la conferencia mañanera fue la firma de las leyes secundarias de la reforma energética que así consolidan el carácter público de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Vamos con los detalles. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se fortalecen. Este miércoles, el Gobierno de México envió un paquete de leyes secundarias de la reforma energética que consolidan el carácter público y estratégico en ambas empresas. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó iniciativas de una nueva ley de planeación y transición energética, las leyes de empresa pública de la Comisión Federal de Electricidad y la de Pemex, la Ley del Sector de Hidrocarburos y la Ley de la Comisión Nacional de Energía. Este nuevo marco legal permitirá por primera vez la planeación del sector energético con un objetivo social y no de mercado. Con estas reformas, lo más importante es que se devuelve Pemex y CFE al pueblo de México como empresas públicas. Dejan de ser empresas productivas, no así van a
disminuir en términos de productividad y de eficiencia, simplemente dejan el concepto de privatizadas, de empresas privatizadas, y se devuelve al pueblo de México como empresas públicas para beneficio de la nación. Con las reformas se establece la estrategia sectorial de energía, se retoma el plan de transición energética, el plan de desarrollo eléctrico e hidrocarburos, y se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética para reducir las desigualdades en acceso y uso de energía para atención prioritaria de los sectores más vulnerables. Además, Pemex y la CFE retoman su objetivo social y desaparecen sus empresas subsidiarias. Contarán con un nuevo régimen fiscal y se preserva una participación de la iniciativa privada en la realización de proyectos totalmente regulada. También se crea la Comisión Nacional de Energía como un organismo regulador, que sustituye a la extinta Comisión Reguladora de Energía, cuyo objetivo será otorgar permisos de generación y comercialización de energía eléctrica, además de establecer tarifas y vigilar el mercado eléctrico mayorista. Estas reformas a la legislación secundaria que estamos presentando representan un paso decisivo en la consolidación de la soberanía del país. Son reformas que benefician a todos. Benefician principalmente al pueblo de México, pero también benefician fortalecen al Estado y benefician a todos los sectores productivos. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que con este paquete de iniciativas se cancelan todas las modificaciones legales y constitucionales aprobadas con la reforma del expresidente Enrique Peña Nieto, que favorecieron la privatización de ambas empresas del Estado. Con información de Ernesto Osorio, Punto de Referencia. Se recupera el sentido público de CFE y de Pemex como garantes de la provisión de energía para el pueblo de México y como garantes de la soberanía nacional. Platicando ahora con Miguel de la Cruz de la personalidad y esta cantante emblemática francesa Edith Piaf, de eso vamos a conversar. ¿Cómo estás? Buenos días, Muy bien, Miguel. buenos días. ¿Cómo estás, Guadalupe? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Oye, me contabas, sí hubo, porque yo le preguntaba a Miguel qué le había tocado ver, observar en el mundo de la cultura relacionado con Edith Piaf, y sí. Sí, hace años, ya bastantes, tal vez 10 años, un poco más. En uno de los teatros de Manolo Fábregas se montó una obra en donde se recreaba el personaje de Edith Piaf, con una cantante de música popular que en algún tiempo tuvo pues mucho auge, Ariana, no sé si te recuerdas. Claro que sí. Por ahí fue el asunto. Ahora es una propuesta que tiene otro sentido, otro tipo de propuesta. Venga, cuéntanos. Pues vamos a ver en el Teatro Esperanza Iris, es el escenario principal para el homenaje sinfónico Edith Piaf, donde el blues vibró en su máximo esplendor. Mauricio Romo tiene la historia. Cuando las luces bajan y la batuta se suspende en el aire, la soprano María Catzaraba entra en la piel de Edith Piaf. El canto, el arte siempre tiene que ser como un abanico de colores, una paleta de emociones, que no puede ser todo igual. Entonces siempre, incluso cada vez que canto la misma canción aquí, allá, en otro teatro, siempre intento que sea diferente. La acompaña un ensamble de 50 músicos que interpretan arreglos del repertorio de la cantante francesa. En España hicimos un arreglo para orquesta pequeña, más tipo cabaret, pero aquí en México hacemos para orquesta sinfónica, lo cual a mí me produce una gran alegría tener tantísimos músicos. Diseñado como un espectáculo multidisciplinario, combina la música con el teatro al incorporar la historia de un joven que es desplazado de su hogar debido a su orientación sexual. Lo que sí me llevé fue lo único bueno que trajo a esa casa. El disco de Edith Piaf. Las canciones, los temas musicales van en función de cómo transcurre la historia. El homenaje sinfónico a Edith Piaf se estrenó en España, donde pudieron medir su impacto con el público. Todavía lo recuerdo, de hecho, lo pueden corroborar también y vivir esa experiencia que fue en el disco, ya que fue grabado también en vivo. Así es que ahí se escucha toda la euforia del público. Durante hora y media, bajo un juego de luces de color, la interpretación vocal de Catzaraba, los arreglos sinfónicos y la pieza escénica generan un ambiente que involucra al público en su narrativa.
Habrá 2 funciones del homenaje, el 30 y 31 de enero a las 8 de la noche en el Teatro Esperanza Iris. Con imágenes de Dante Gutiérrez y Arturo García, 11 Noticias, Mauricio Romo. Bueno, y este miércoles se llevó a cabo la primera noche de museos desde el 2025, cita que desde 2009 convoca a gran parte de los 188 museos de la Ciudad de México para que abran sus puertas fuera de horario y con ello reunir a todo tipo de públicos. Estamos inscritos en un grupo también de adultos mayores y allí nos han promovido estos paseos y nos interesamos en hacerlos. En esta ocasión, los recintos de la calle de Moneda participaron con una consigna: recuperar el libre tránsito ante las dinámicas de cordones de seguridad y comercio informal. El Museo Nacional de las Culturas del Mundo y también la Academia de San Carlos tuvo gran respuesta. Vemos que están muchas calles cerradas y es bueno porque caminarlas, recorrerlas, sentirlas seguras. No sabía que había un Tamayo y pues es una joya, es bonito poder entrar y poder ver, apreciar el mural y además que nos lo explique una familiar de Tamayo es algo especial. Bueno, ahora vamos a contarles la historia de Jacqueline España, quien por herencia diseña Talavera, originaria de San Pablo del Monte, Tlaxcala. Se desempeñó como ingeniera química y finalmente regresó al oficio familiar. Una tarde de noviembre de 2024, en una pasarela realizada en el Museo Anahuacalli, Joyería de Talavera resaltó diseños de alta costura. Siempre pensé que llegaría el momento de que estaríamos en otro nivel. Ella es Jacqueline España, originaria de San Pablo del Monte, Tlaxcala. Por herencia diseña Talavera. Durante 3 años se desempeñó en distintas empresas como ingeniera química y finalmente regresó al oficio de familia con la idea de combinar talavera y telas y más allá de los mosaicos y vajillas, llevarla hacia el ámbito de la joyería. Yo empecé haciendo una colaboración justamente en San Pablo del Monte con los bordados nahuas, que también pues son muy representativos, es una técnica muy bonita, muy ancestral, y luego sacamos un saco muy especial que le hicimos a un influencer. Propuestas que llenaron de dudas a su papá. ¿Quién nos va a comprar, Jacqueline? Pero nunca hemos hecho eso, ¿no? ¿Y cómo vamos a hornearlo? Porque pues no, o sea, no sabemos, no podemos, qué va a pasar, y son como de las preguntas que mi papá me hacía. Durante 7 años trabajaron la idea, participaron en la muestra artesanal original que organiza la Secretaría de Cultura. Fueron parte de un libro electrónico generado ahí y que vio la diseñadora venezolana conocida internacionalmente, Carolina Herrera. Me contacta directamente, yo no lo puedo creer, algo que me escriban un correo para ver si es cierto, y bueno, ya la sorpresa después viene, ¿no? De que sí es. Uno de muchos casos de éxito a partir de Original, que acaba de dar a conocer su convocatoria más reciente. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, vámonos al libro del día de Ramón Shirao, Hacia el sentido de la presencia de Mariana Bernardes, publicado por Ediciones de El Lirio. Este libro se presenta hoy a las 19 horas en el Ateneo Español. Este libro en voz de su autora. De origen es una investigación académica, pero que no quería yo que fuera una cosa muy rígida, y poder entrevistar largamente sobre diferentes tópicos a Ramón Shirao, que para mí es una de las figuras más importantes de nuestro pensamiento y de nuestra poesía, que las entrevistas las trabajamos de manera conjunta. Se especificaron temas muy claros, ¿no? Por ejemplo, el ensayo como forma de pensamiento. Obviamente hay también un apartado que tiene que ver con su biografía, la relación que tuvo con Rulfo, con Ali Chumacer, pues con el mismo Octavio Paz, ¿no? Bueno, pues ahí están las palabras de la autora de este libro, Mariana Bernardes. Y leo con el 11, hoy sumamos 40 páginas de la novela Cochabamba de Jorge Fernández, editada por Alfaguara. Recuerden que la sala de lectura de este libro será en la edición 20 del Festival de Literatura y Escritores de San Miguel de Allende. El X de hoy es de Beatriz MC y dice: Don Evaristo impuso en las 3 comidas un rito de servilismo imperdonable. Nadie podía hablar hasta que él, y solo él, les dirigiera la palabra. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen, bueno, es el cumpleaños del poeta cubano Dolan Moore. En su honor, el poema del día,
alguien ha colocado un ramillete de orquídeas que en alguna parte dice: prefiero contemplar las orquídeas de mi imaginación sobre la escarcha de la cámara de hielo, como si fueran el último instante de eso que los hombres llaman vida. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. Muy buenos días. Buenos días y hasta mañana, Miguel. Hasta mañana. Un gusto. Hasta mañana. Tenemos más. Y bueno, vamos a retomar el tema de la orden ejecutiva que pues firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para convertir la base naval de Guantánamo, ampliarla como un centro de detención para migrantes. Y por ello agradecemos la comunicación con José Antonio Hernández Macías, integrante del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Doctor, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gran gusto estar con ustedes. Gracias, pues para retomar este asunto que tiene que ver con la información que se dio a conocer ayer con relación pues a esta decisión del presidente Donald Trump, y me gustaría preguntarle si esto que ha determinado en ampliar a 30,000 espacios para personas migrantes que no cuenten con documentación o que sean considerados de alta prioridad podría agravar la violación a los derechos humanos que se ha documentado particularmente en esa prisión, de las torturas y de los abusos que sufren las personas que ahí se encuentran. ¿Esta decisión que está tomando el presidente estadounidense podría agravar la situación de violación a los derechos humanos ahí en Guantánamo? Por supuesto que sí. Primero recordemos muy rápidamente de dónde proviene esta base de Guantánamo, la cual Estados Unidos quita ese territorio a Cuba en la guerra entre Estados Unidos y España y le hace firmar lo que se le llama la enmienda Platt, es decir, bajo coerción, hace ceder ese territorio para perpetuidad del uso de Estados Unidos. Por lo tanto, ya hablamos de un territorio ocupado ilegalmente. Ahora, dentro de este territorio no privan las normas de derecho internacional. Los últimos casos realmente peligrosos que vimos fue justamente en la detención de miembros de Al Qaeda, en donde eran torturados, donde eran tratados con condiciones inhumanas. Esto quiere decir que todas las personas que entren a este territorio salen de la jurisdicción a nivel internacional, de todo el respeto de derechos humanos, de toda la vigilancia de los organismos internacionales, lo que sin duda provocaría que las personas migrantes, las cuales recordemos que no necesariamente son delincuentes, muchos de ellos ahí lo único que están buscando son pues mejores condiciones de vida, sobre todo económica, estarían justamente bajo una flagrante violación tanto de derechos humanos como en su trato digno. Sería un trato completamente inhumano, se les estaría prácticamente... Sí, adelante, doctor. Se les estaría prácticamente considerando como terroristas. Claro, y además, pues se ha pedido también en repetidas ocasiones, en diferentes etapas de las administraciones en Estados Unidos, el cierre de esta prisión de Guantánamo. Ahora, si se vulneran, como se ha documentado, los derechos humanos, imposible pensar en un juicio justo. ¿Será un centro de retención por cuánto tiempo para estas personas que, como bien dice, tienen un contexto muy particular cada una de ellas y no son criminales? Claro que sí, esto ameritaría una respuesta bastante contundente de todos los países de América Latina, incluido el nuestro. Justamente en días recientes se cancela la reunión de la CELAC, lamentablemente, sobre todo por gobiernos que son considerados de derecha, como el de Argentina, como el de Uruguay y el de Ecuador. Sin embargo, yo creo que es un momento de responder, porque no solamente estamos hablando justamente de el regreso ilegal de estos migrantes, sino que ahora esto se acentúa por medio de esta base militar estadounidense, en donde es obvio que se viola todos los derechos humanos ahí. Claro, doctor José Antonio Hernández Macías, integrante del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Sin duda hay que analizar sobre todo, Elvira Angélica Rivera, esta decisión de Donald Trump, ¿en qué contexto se inscribe? Si le parece, doctor, vamos a la pausa y regresamos con usted al volver del corte con el tema.
7 de la mañana en el tiempo del centro, pues seguimos con el tema que tiene que ver con este futuro centro de detención para migrantes, pues derivada de esta orden ejecutiva del presidente Donald Trump, y estamos en conversación con el doctor José Antonio Hernández Macías, integrante del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, pues conversando sobre este asunto. ¿Considera usted, doctor, que estas acciones, estas decisiones que está tomando el presidente Donald Trump, pues son desproporcionadas en contra de la población migrante? Hemos dado cuenta en estas últimas semanas pues de esta deportación masiva, de estas redadas que se están dando en diferentes puntos de la Unión Americana, incluso pues entrando en lugares en donde antes no se permitía o no era digamos permitido ingresar, como iglesias, como escuelas, y ahora esto que tiene que ver con un centro de detención para personas migrantes de alta prioridad. ¿Es desproporcionado? ¿Cómo lo considera usted? Bueno, lo primero que hay que ver es que esto es una tendencia global, que también en países como Europa están empezando a ganar posiciones de derecha extrema en contra de todas las migraciones que vienen del sur global. En Norteamérica, Donald Trump llega con ese discurso, incluso es un discurso que le reditúa bastantes votos, es un discurso bastante racista en donde trata de culpar hacia los países del sur el debacle que ha tenido en los últimos años Estados Unidos. Por lo tanto, pues para mí sí es una política bastante radical, bastante racista. Sin embargo, para ellos, dentro de su concepción, están siguiendo el programa que prometieron y por los que votaron los estadounidenses. Ahora, lo que tendremos que hacer nosotros como latinoamericanos es justamente hacer ver o darle visibilidad a este tipo de proyectos, a este tipo de medidas, justamente parecido a una respuesta como la que hizo Gustavo Petro hace algunas semanas, hace algunos días, para que a través de negociaciones se modifiquen estas políticas públicas que está tomando Estados Unidos. Yo creo que es inconcebible, no puede ser de ninguna forma aceptable este tipo de medidas. Claro, pero la presión internacional, doctor José Antonio Macías Hernández, ¿será suficiente para una persona como Donald Trump, que incluso en su primer mandato él ya decidía, bajo anteriores intentos de cerrar la prisión de Guantánamo, él dijo no, se va a abrir, y ahora la quiere utilizar como un centro de retención? ¿Hay argumentos internacionales, leyes internacionales, frentes comunes a nivel jefes de Estado que puedan frenar estas intenciones de Donald Trump? Quizá no ahora, porque es una orden ejecutiva y está en tiempos todavía, pareciera, de campaña electoral. ¿Qué viene para el futuro con esta prisión, este centro de retención en Guantánamo, doctor? Bueno, sin duda nos toma a una región un tanto fragmentada, un tanto dividida. Ya hablaba de mecanismos tan importantes que tenemos como la CELAC, sin embargo que por falta de consenso, por algunos gobiernos que no han querido tomar una posición común, no se ha podido llevar más allá estas posiciones. Sin embargo, yo creo que ahora que el peligro no solamente está hacia los gobiernos progresistas o de izquierda, como el de México, como el de Venezuela, como el de Colombia, sino que eso también implica un ataque a gobiernos aliados del mismo Estados Unidos, como el gobierno de Ecuador, como el gobierno de El Salvador. Entonces, sin duda, yo creo que eso tendría que hacer reaccionar a este tipo de gobiernos y darse cuenta que más allá de las ideologías de lo que estamos hablando aquí, son de un trato humano, de derechos, del derecho internacional, de derechos humanos. Los migrantes, recordemos que per se no son delincuentes. Los migrantes lo que buscan solamente son mejores condiciones de vida. Y por supuesto que en Estados Unidos están sirviendo como una mano de obra. Donald Trump también se dará cuenta que al estar haciendo esto está dañando su propia economía. También yo creo que la presión vendrá a nivel interno, ya que diversas diversas compañías, diversos empresarios a nivel estadounidense también tendrán que hacer algún tipo de presión, porque esta oleada de migrantes que está saliendo va a perjudicar económicamente. Ellos no tienen esa mano de obra o no están acostumbrados a esa mano de obra como si se le compara con lo que se le paga a un mexicano o a un salvadoreño. Claro.
Ahora bien, doctor, únicamente para precisar quizá también lo que tiene que ver con este centro conocido como Guantánamo, ahí en esta ciudad cubana, se ha dispuesto, o al menos esa es la orden que ha dictado Donald Trump, que se amplíe para 30,000 personas. ¿Es esto posible en este lugar físico o también estaríamos pues ante condiciones incluso inhumanas donde puedan estar personas migrantes o personas, otras personas que también sean consideradas de alta peligrosidad para estar pues en reclusión ahí? Bueno, recordemos que Guantánamo es una base militar de Estados Unidos que está en la bahía de lo que es la provincia de Guantánamo. En Cuba, la provincia de Guantánamo es mucho más, es mayor, más grande, de mayor territorio. Sin embargo, la base militar está colocada justamente en la bahía en donde desemboca esta provincia. A nivel, digamos, territorial, sí es viable la llegada de estas personas porque ya está acondicionado una gran parte de la base naval para justamente esta prisión, ¿no? Hay otras partes de la base naval en donde hacen operaciones militares, recordemos hace algunos años llegando incluso portaaviones de Estados Unidos a esta base en Cuba. Pero hay otra parte en donde está condicionado, justamente se empezaron a incluso incluir no solamente personas terroristas de Medio Oriente, bueno, que los Estados Unidos acusaban como terroristas, porque también sabemos que eso tiene su tendencia ideológica, y en algún momento ya funcionó para la llegada de algunos migrantes cubanos y haitianos sobre todo a esta base, ¿no? Digamos, no sería algo completamente nuevo. Sin embargo, lo que sí es nuevo es la cantidad de personas de las que se habla, ¿no? Anteriormente habían sido muy pocas comparadas con estos 30,000 que ahora se mencionó. Pero bueno, como lo comento, la ilegalidad viene desde la base, desde la génesis, porque esta base se pasa a Estados Unidos a través de la coerción, a través de una firma cuando Cuba estaba ocupado militarmente por Estados Unidos, y eso en el derecho internacional no es válido. Cuba ha llevado esa voz a nivel internacional en varias ocasiones a organismos internacionales, argumentando que por haber sido presionado para firmar ese tratado que le da la base a Estados Unidos, tendría que regresar a ser su territorio, ¿no? Sin embargo, como usted bien lo menciona, a veces las voces internacionales, a veces la presión internacional no es suficiente. Claro, entonces ni cerrar ni devolver a Cuba esta bahía. Brevemente, doctor, entonces podemos concluir que se podrían replicar estas historias ya documentadas previamente de lo que ocurría en Guantánamo, torturas, violación de derechos humanos. Frente a esto, indefensión de quienes ahora serían pues retenidos por parte del gobierno de Trump por ser simplemente personas que pues no tienen el perfil que él quiere para quienes migran a Estados Unidos. Claro que sí, es posible, pero también recordemos que Donald Trump muchas veces su manera de negociar es amenazando de forma mayúscula para que después bajo esas condiciones ya se pueda negociar muy favorablemente a él. Claro. Últimamente recordamos casos como el del Canal de Panamá, en donde mencionaba que pudiera atacar militarmente a Panamá, lo que desde mi punto de vista sería completamente irracional, que no creo que pasara, pero esto le otorga que a la hora de sentarse a negociar con los gobiernos como el de Panamá o por ejemplo en Groenlandia con el de Suecia, tendría unas condiciones más favorables para que sus solicitudes se lleven a cabo, claro. ¿No? Eso pasa también, lo vimos hace poco con el aspecto, otra vez vuelvo al de Colombia, con el mismo México, con el tema de aranceles. Muchas veces sus amenazas son mayúsculas con la intención de que la negociación salga a su favor, no necesariamente cumpliendo lo que se menciona, sí. Pero sí los actores, los otros negociantes, pues ven reducidas sus posibilidades de negociar al tú por tú. Gracias, doctor, por la información. Seguimos en comunicación. Buenos días. Un gran gusto. Buenos días. Hasta pronto. Hasta pronto.
Bueno, y vamos ahora con nuestra pregunta del día. Les recordamos que pueden participar y precisamente pues tiene que ver también con asuntos migratorios. Y les consultamos a ustedes cómo podrían ser solidarias con las personas deportadas desde Estados Unidos. Compártanos sus opiniones. Les recordamos que estamos a través de Facebook y también nos encuentran en X en @11noticiastv. Y más adelante pues vamos a leer sus respuestas. Vamos con las primeras planas. Así es, Angie, revisamos nuestro portal y las planas a las 7:11 en la hora del centro. Ya lo sabe, si quiere estar bien informado, no pierde el tiempo, véase directamente a 11noticias.digital y ahí tiene todo lo que necesita saber, información económica, política, lo último de lo que ocurre a nivel nacional e internacional y por supuesto tiene la manera de revisar nuestros espacios de noticias en vivo al momento de que se están generando el matutino, el meridiano, el nocturno, 11 Lab y el dominical. Si quiere usted revisar algo en particular, únicamente tiene que dar clic en esa información y de inmediato se desglosa todo el detalle de lo que ocurre. Esta información está, por supuesto, en desarrollo en Washington. Consulado ofrece apoyo a mexicanos tras accidente aéreo. Ya lo veíamos en el río Potomac, lo que está ocurriendo, este choque entre una aeronave comercial y un helicóptero militar en los Estados Unidos. 64 personas a bordo del avión comercial, 4 tripulantes en el helicóptero. Estamos a espera del saldo que dé a conocer la cónsul también de México y por parte de las autoridades se está ofreciendo una conferencia de prensa ya en Washington, D.C. para ver cuál es el último reporte acerca de lo que está ocurriendo, sobre todo con estas labores de rescate. Esa es la información principal. Si quiere saber más en nuestro portal La Mañanera del Pueblo, los temas nacionales, internacionales y económicos, y ya lo sabe, todo lo que necesita saber, igual que las entrevistas. Vámonos a revisar ahora los diarios, qué es lo que dice esta mañana el Financiero. ¿Podría México evitar los aranceles de Donald Trump? Estas declaraciones recientes de quien compareció para ser aprobado por el Senado como secretario de Comercio. Está allá Howard Lutnick. Socios de Estados Unidos deben endurecer, dice, políticas contra migración ilegal y drogas. Es el argumento que recupera el Financiero. Definen con leyes secundarias participación de la iniciativa privada en materia de energía, tanto Pemex y CFE. Las leyes secundarias suscritas, es la fotografía que presenta el Financiero, suscritas por la presidenta Sheinbaum. Vámonos del Financiero a revisar Milenio. El tema, la entrevista que sosteníamos hace unos momentos, encerrar a Estados Unidos en Guantánamo a 30,000 migrantes criminales, entrecomillado, lo titula en su primera plana el diario Milenio, porque así los está considerando Donald Trump. Este es su argumento, esta es su narrativa y para algunos analistas el pretexto para tener a las personas retenidas ahí en esta bahía. Guerra en Ucrania, al campo de batalla, perros Terminators, es la fotografía que nos presenta esta mañana el diario Milenio. Inteligencia artificial a ese nivel, también compenetrando, se dice el diario, directamente con conflictos bélicos. De Milenio nos vamos a revisar ahora otra de las planas, la jornada. En primera, Sheinbaum, en la lista enviada por la Corte, haya llegados a García Luna. El tema abordado por la presidenta en la conferencia matutina. Denuncia el Senado maniobra para favorecer a un reducido número de aspirantes vía el dedazo. Y también apunta Marisela Morales, titular de la PGR, entonces en el sexenio de Felipe Calderón, pasará directo sin entrar a la tómbola. A eso se refiere con allegados a García Luna. México y Canadá evitarán aranceles de 25%, dice la jornada, si frenan migración y fentanilo. Esto por parte de las declaraciones que ya le decíamos del secretario de Comercio en Estados Unidos. Otro tema de la jornada, remiten al Congreso iniciativas de leyes secundarias para sepultar la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto. El Poder Judicial totalmente podrido, acusa ministra Loreta Ortiz, y es la fotografía principal de este diario, del diario La Jornada. Y nos vamos a revisar por último cómo viene El Universal. El Universal destaca lo ocurrido ayer por la noche en Washington. Avión choca con helicóptero militar en Estados Unidos y precisamente
toma y da clic en este momento exacto del choque entre ambas aeronaves. Como nota principal, también destaca comisionados del INAI se lavan las manos de extorsiones en el tema del fútbol. Este asunto lo ha estado manejando el diario El Universal como una de sus notas principales y que ha publicado en días recientes. En abril, decisión de aranceles a México. Howard Lutnick, secretario de Comercio de Donald Trump, que abre esta posibilidad de que tanto México como Canadá podrían no ser sancionados con estos aranceles de 25% si trabajan bajo esta condición impuesta por el gobierno de Donald Trump, dice el Universal, en el tema de la migración y el fentanilo. Dejamos los diarios, cheque nuestro portal, tenemos más. En información de último minuto, esta mañana en conferencia de prensa sobre el accidente aéreo en Washington, autoridades informan que no hay personas sobrevivientes. Se han recuperado al menos 28 cuerpos de Río Potomac, donde chocaron el avión de American Airlines y un helicóptero Black Hawk. Asimismo, señalaron que los patrones de vuelo fueron estándar y no se trató de una situación inusual. También agregaron que no descansarán hasta tener respuestas y que las personas deben confiar de que cuando vuelan están seguras. Seguimos informando aquí en los espacios del 11. Ahí está nuestra información de último minuto y bueno, vamos a temas nacionales y es que en Tlalnepantla, en el Estado de México, el juez de la causa dictó sentencia de 17 años de prisión a Rodolfo, también conocido como Fofo Márquez, esto por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de Edith ocurrido el 22 de febrero de 2024. Desde su detención en abril de 2024 y durante el tiempo que ha pasado en el penal de Barrientos, el influencer pretendió ser juzgado por lesiones, pero esta solicitud fue rechazada. Hay que recordar que la agresión ocurrió tras un incidente de tránsito cuando Rodolfo Márquez golpeó a la mujer aún en el suelo. Aunque su abogado trató de que se redujera la pena, pues no logró evitar la prisión preventiva a pesar de sus disculpas públicas, ya que la víctima rechazó la reconciliación, lo que derivó pues ayer ya por la tarde en su condena definitiva. Al salir de la sala de audiencias, la víctima Edith afirmó que le hubiese gustado una sanción más alta, pero que respetaba la decisión del juez. También refirió sentirse amenazada y responsabilizó a la mamá y familiares de este personaje, de Rodolfo Márquez, de lo que le pueda pasar en el futuro. Su mamá tuvo un comportamiento completamente diferente a lo que había tenido en otras audiencias. Ustedes saben que yo siempre me he expresado muy bien de ella, pero el día de hoy, créanme que sí me intimidó. Entonces, quiero decir que si me llega a pasar algo, inmediatamente ustedes ya saben quién fue la persona que me provocó tal situación o a mi familia. La importancia de este caso es que se juzga con perspectiva de género y por primera vez una tentativa de feminicidio recibe esta sentencia. Ahí queda este caso y vamos a revisar su relación, por supuesto, directa con la violencia contra las mujeres y las niñas, una de las prácticas más extendidas y recurrente no solo en México, en todo el mundo. Vámonos con los datos. ¿A qué se refiere la violencia de género? Una de las líneas, por supuesto, el feminicidio. Esta es la línea que no se puede rebasar. La violencia puede ser de todo tipo, violencia sexual, violencia económica, violencia vicaria, y ya hablar de feminicidio es llevar al extremo la violencia. ¿Por qué? Porque se trata de la forma más violenta contra las mujeres, en violación directa contra sus derechos humanos y, por supuesto, con el ingrediente de la discriminación. Vámonos a ver lo que ocurrió, por ejemplo, en 2024, 797 feminicidios cometidos. Los estados que registraron más cantidad de feminicidios, de acuerdo con las autoridades, son el Estado de México con 73, la Ciudad de México registra 65 en tercer lugar,
Nuevo León con 60. En algunos casos vamos a ver cómo la muestra de violencia queda tan solo en grado de tentativa. ¿Esto a qué se refiere? Al caso precisamente que le acabamos de presentar, como la agresión de Rodolfo N. en contra de Edith. El grado de tentativa se refiere a que por algún factor no se concluyó el acto que buscaba privar a una mujer de la vida. Sin embargo, el daño que causó de manera física y brutal es terrible. Y el daño psicológico, ya escuchábamos a Edith, ella tiene miedo. Y este daño psicológico puede ser considerado suficiente para que el hecho sea castigado, sea punible. Seguimos revisando el tema de la violencia de género en casos como el feminicidio de otra mujer, Ingrid Escamilla. Esto ocurrió en 2020, fue un intento de feminicidio, también el que ocurrió con María Elena Ríos, un año antes, 2019. En todos estos casos y en cualquiera que usted conozca, por supuesto, hay indignación por parte de la sociedad mexicana que ha dado impulso a generar cambios en las leyes relacionadas para eliminar, erradicar la violencia en contra de las mujeres. Por ejemplo, hablemos de la ley Ingrid, que reconoce como delito la difusión de imágenes, grabaciones y material de la carpeta de investigación por parte de servidores públicos. Pero también ahí está la ley Malena, que tipifica como delito los ataques con ácido y otras sustancias químicas. Así que el caso está vigente y siempre hay que pugnar por erradicar la violencia en contra de las mujeres bajo cualquiera de sus modalidades. Y bueno, vamos con otros temas y ahora le invitamos a conocer a Benilda Figueroa. Ella es la primera mujer médica del pueblo Rarámuri. Trabaja para el Hospital Rural de Huachochi, en el IMSS Bienestar, allá en Chihuahua. Es un orgullo, por supuesto, para su comunidad que pertenece a un pueblo ancestral. La historia de Araceli Aranday. La doctora Benilda, que da servicio en el Hospital Rural de Huachochi del programa IMSS Bienestar, inicia sus consultas así. Nacida en el noroeste mexicano, Benilda es la primer médica rarámuri del estado de Chihuahua. La mujer indígena otorga la atención médica de calidad y calidez en su lenguaje natal a comunidades indígenas de la región de la Sierra Tarahumara. Es más fácil en cuanto yo los saludo en Rarámuri y ya como que se sienten más en confianza, ya se sueltan más a decir dónde les duele, desde cuándo están enfermos y están muy contentos, o sea, de que haya alguien en ese hospital que sepa hablar Rarámuri para poder así pues entenderse a qué van. La vocación de Benilda nació en la infancia, en el seno familiar que tejió para ella su madre, una apasionada enfermera. Mi mamá, yo la veía que ella le interpretaba, lo traducía al doctor, ¿va? Y entonces yo ahí viendo, decía, no, yo cuando yo sea grande, yo quiero ser, pues aparte del área de salud, y quiero ser doctora para poder ayudar a mi gente y regresar a mi comunidad. El deseo de ayudar fue el estandarte con el que cursó la universidad. Doctorada en medicina por la Universidad Nacional de Chihuahua, Benilda regresó a los suyos, ahí donde tanta falta hace. Para mí es muy orgullo ser indígena y sobre todo ser mujer que pude lograr estudiar medicina y lograr, terminar mi carrera y llegar otra vez a mi comunidad para poder trabajar. Desde hace 14 años, la labor de la doctora Figueroa se suma a la de 4 traductores con los que actualmente cuenta este hospital del IMSS Bienestar. Actualmente, Benilda Figueroa cuenta con 2 publicaciones de investigación en la revista médico-científica Facultad de Medicina del Siglo XXI de Ciencia y Arte. 11 Noticias, Araceli Aranday. Un poquito más tarde de lo acostumbrado, pero siempre con la información precisa, el estado del tiempo con Ismael Marcelo para este jueves. Buenos días, Ismael.
¿Cómo estás, Angélica? Guadalupe, muy buenos días, amigas, amigos del 11. Vamos ahora al pronóstico del tiempo. Después de su paso por el norte del país y dejar una inusual mezcla de nieve y granizo en el municipio de Caborca, Sonora, el Frente Frío 25 llega al Golfo de México y durante este jueves interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre la Sierra Madre Oriental y ocasionará chubascos y descargas eléctricas en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca. El viento se intensificará en los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central y de hecho esta mañana provocan que la sensación térmica esté por debajo de los menos 5 grados Celsius en prácticamente todo el estado de Chihuahua. Ayer comentábamos que la concentración de contaminantes estaba relacionada con el posicionamiento del sistema anticiclónico. Afortunadamente, el sistema se está moviendo hacia el Mar Caribe, dando paso a fuertes vientos que ayudan a limpiar el cielo, por ejemplo, ayer aquí en la capital del país. De hecho, a las 6 de la tarde, la Ciudad de México tuvo una calidad de aire buena en toda la ciudad. Hablando de la capital del país, le anticipo para el fin de semana chubascos, descargas eléctricas y no se descarta la probabilidad de caída de granizo aquí en la Ciudad de México. Esto por la llegada del Frente Frío al oriente y centro del territorio mexicano. Mientras tanto, hoy el occidente, centro y sur tendrán temperaturas muy calurosas con máximas que podrían superar los 40 grados Celsius en regiones de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ahora pasamos a nuestro pronóstico regional. Vuelven las precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica en Veracruz, Oaxaca y en el sur de Chiapas. El viento soplará del sur, pero mañana rolará al norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y también en las costas de Veracruz, donde hoy alcanzarán los 27 grados de temperatura máxima. Vientos de 50 a 70 kilómetros por hora esperan en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y también en San Luis Potosí. El ambiente continuará muy frío esta mañana y templado a fresco por la tarde con temperaturas máximas de 22 grados en Acuña, 21 en Zacatecas y 20 grados en Durango. También en la península de Baja California, Sonora y Sinaloa esperan vientos fuertes esta tarde con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras principalmente en Sonora. Para Hermosillo se pronostica una máxima de 20 grados, 13 en Agua Prieta y 14 y 24 grados en Los Mochis. Escasa nubosidad y ambiente muy caluroso se pronostica para toda la península de Yucatán, llegando a los 35 grados en Mérida, 34 en Carrillo Puerto, en Campeche, 33 en Candelaria y 27 grados en Chetumal. El viento llegará del Mar Caribe, haciendo que mañana las temperaturas suban un poco más. Cielos despejados y temperaturas calurosas también se pronostican para Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. No lloverá y las máximas rondarán los 25 a 30 grados Celsius. Hoy en Colima llegarán a 33, en Lázaro Cárdenas a 28 y 24 grados en Morelia, Michoacán. Para el centro tendremos una jornada también calurosa, sin lluvias y vientos fuertes para toda esta tarde aquí en la región central del país. En Pachuca llegarán a los 23 grados, 29 en Huajutla, Hidalgo, Cuetzalan en Puebla llegarán a 27 y aquí en la Ciudad de México llegaremos entre 23 y 25 grados Celsius de temperatura máxima. Eso es todo en cuanto al pronóstico del tiempo. Ahora nuevamente les reitero, hay que cuidarse de las altas temperaturas y bueno, pues esta condición de calor continuará hasta la próxima semana. Mi nombre es Ismael Marcelo y que tengan un estupendo día. Vamos al mundo. Este anuncio de Google de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América en su plataforma de Google Maps ha causado sin duda polémica. Miren, ya la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que la Secretaría de Relaciones Exteriores va a enviar de inmediato una carta explicando a la empresa de tecnología multinacional que Estados Unidos no tiene la atribución para hacer ese tipo de modificaciones y el cambio solo aplicaría en su plataforma continental.
Entonces le estamos enviando una carta a Google, primero para decirle, bueno, supongo que Google Maps sabrá esta división internacional, porque no es una... Sabrá también qué organismo es el que le pone el nombre a los mares internacionales, sí, mar internacional o alta mar, y que correspondería en todo caso a la plataforma continental. Vámonos con el argumento de Google. Informó que Google Maps cambiaría el nombre del Golfo al actualizar el sistema de nombres geográficos estadounidense tras el decreto firmado por el presidente de Estados Unidos. Agregó que se trata de una práctica de larga data que aplica cuando los nombres oficiales son diferentes entre países. Así los usuarios, dice Google, de la plataforma Maps ven su nombre local oficial y en el resto del mundo ven ambos nombres. Explicó que en nuestro país, por ejemplo, los usuarios verán el nombre de Golfo de México, mientras que en Estados Unidos verán Golfo de América. Y es que Google ha enfrentado otros casos de cambios de nomenclatura y límites. Este no es el único. Uno de ellos es el nombre que se le da a la masa de agua entre Arabia Saudita e Irán, conocida como Golfo Pérsico o Golfo Arábigo, según el país y según Google. Otro caso, Palestina. El nombre no aparece en el mapa, pero en su descripción Google señala que es un estado con reconocimiento limitado, integrado por regiones de Cisjordania y la Franja de Gaza. Información que tiene que ver con Estados Unidos, y es que ante el temor de ser deportados, padres y madres de familia han recurrido a las iglesias ubicadas en ciudades santuario para que asuman la tutela de sus hijas e hijos. Y es que hay que recordar que las iglesias, al igual que las escuelas y hospitales, serán considerados lugares seguros para las personas migrantes. Pero tras la llegada de Donald Trump, pues ningún lugar ya está exento de los operativos. Personas migrantes residentes en localidades santuario están pidiendo a iglesias locales asumir la tutela de sus hijos ante el temor de ser deportados. En la iglesia episcopal de San Mateo, en Hyattsville, Maryland, ya está disponible la documentación en inglés y español para este trámite legal conocido como tutela de reserva. Son varias las familias que se están acogiendo a esa figura y ceden la custodia legal de sus descendientes. Este es el documento de tutela legal para los padres que sienten que quieren darle cierta seguridad a su vida y confianza para sus hijos. Y aquí hay personas que han llenado documentos. La herramienta legal es común para identificar a una persona que les gustaría que cuidara de sus hijos si algo le sucediera. Podría ser que de alguna manera estuvieran incapacitados por una enfermedad. Podría ser si por alguna razón estuvieran fuera del país. También podría entrar en juego, por ejemplo, si realmente fueran detenidos por inmigración u otras autoridades legales. La Iglesia Episcopal de San Mateo también está llevando a cabo sesiones para informar a los migrantes sobre sus derechos y cómo actuar si son abordados por funcionarios de inmigración y control de aduanas. Algo similar ocurre en la Iglesia Gracia y Paz de la ciudad de Chicago, donde la comunidad inmigrante latina, principalmente de mexicanos, se acerca temerosa a las pláticas de orientación. Todos los días, llamadas telefónicas, gente que entra al edificio, gente que hace preguntas. ¿Qué hacer a continuación? Hay miedo, ya sabes, si quería sembrar el miedo, lo ha hecho bien, pero ahora salimos con esperanza. Las iglesias, escuelas y hospitales eran tradicionalmente seguras para las personas migrantes, pero el presidente Donald Trump ordenó que ningún lugar quede exento de los operativos. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias. La Organización Mundial de la Salud manifestó su preocupación por la suspensión inmediata del financiamiento de Estados Unidos a los programas de lucha contra el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, esto en los países bajos y medios, con ingresos bajos y medios, luego de que el gobierno de Trump ordenara detener estos programas de distribución de medicamentos para personas con VIH. La organización destacó la importancia de estos porque brindan, dijo, acceso a terapias contra el virus y salvan vidas de más de 30 millones de personas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud también alerta que la suspensión del financiamiento
podrá a las personas que viven con VIH ponerlas en un riesgo inmediato. Y en caso de aplicarse esta suspensión de Trump, el plan de emergencia del presidente de Estados Unidos dejaría a millones de personas en 50 países sin atención y tratamientos antirretrovirales. Y bueno, vámonos a Medio Oriente, y es que este jueves Israel tiene previsto liberar a 110 prisioneros originarios de Palestina, incluidos 30 menores de edad. Mientras que Hamás esta mañana ya liberó a 8 rehenes que permanecían en Gaza, entre ellos 3 civiles israelíes y 5 tailandeses, en el que es ya el tercer intercambio entre ambas partes como parte de los acuerdos de cese el fuego. Los 5 ciudadanos tailandeses liberados trabajaban como jornaleros en granjas de Israel cercanas a la Franja de Gaza, cuando el 7 de octubre de 2023 el grupo Hamás ingresó sorpresivamente a Israel. Y seguimos en la Franja de Gaza, en donde continúa la travesía de 500,000 de personas que regresan a sus hogares en el norte del territorio de donde fueron expulsados hace ya 15 meses y del que solo, como vemos, quedan escombros. Más de 500,000 personas desplazadas han regresado al norte de la Franja de Gaza en los primeros días de cese al fuego que Israel ha usado para trasladar sus ataques ahora sobre Cisjordania. En las ciudades del norte de Gaza, el escenario de destrucción es peor de lo que imaginaban los retornados. No es posible sentarse en una tienda de campaña, no es posible barrer los escombros y montar una tienda de campaña para sentarse. Es imposible. A pesar de los riesgos de derrumbes o la falta de carreteras, los gazatíes desplazados han colocado sus tiendas de campaña junto a los escombros de lo que alguna vez fueron sus hogares. Todavía estoy amamantando a mi hijo y comenzó a caminar hace poco. ¿Dónde debo ponerlo? Podría lastimarse con un trozo de metal y ni siquiera me enteraría. Logramos salir sanos y salvos de la guerra con él. ¿Pero luego qué? ¿Terminamos matándolo entre los escombros? Con la tristeza sobre sus hombros, algunos han decidido trasladarse a otras zonas, ante la falta de comida, agua y servicios básicos. ¿A dónde deberíamos ir? Nos fuimos y regresamos al sur. Solo hay destrucción. No hay comida, ni nada para beber, ni agua, nada, nada. Fantasmas sin alma. He estado viajando de regreso al sur, a Yan Yunis, desde las 4 de la mañana. Mientras, el ejército israelí reforzó sus ataques en Cisjordania, donde han muerto al menos 22 personas desde el 19 de enero, luego de violentos asedios sobre las ciudades de Jenin y Tamún. Al igual que en Gaza, el ejército israelí argumenta que busca debilitar a grupos islamistas de Cisjordania. Hemos declarado la guerra al terrorismo palestino en Cisjordania. La operación Muro de Hierro tiene como objetivo derrotar las infraestructuras terroristas que se construyeron en los campos de refugiados palestinos con financiación y armamento iraní. Bueno, ahora vamos a revisar los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Arrancamos en Latinoamérica, en Cuba, con el diario Granma, y es que habla sobre esta base naval de Estados Unidos en Guantánamo que podría convertirse en centro de detención de personas migrantes y pues como lo hemos informado tras el anuncio del presidente Donald Trump. En otra información, también de portada, indica que se prorrogan beneficios arancelarios para la importación de productos básicos sin carácter comercial, y es que el Ministerio de Finanzas y Precios aplazó el permiso hasta el 30 de abril. La imagen principal de este diario, lo que se observa pues es una especie de cárcel. Precisamente al fondo está la Casa Blanca a unos metros, hay una persona que está con pues vestimenta color naranja. El diario especifica que es una imagen, una fotografía de CNN. Vámonos ahora a Argentina con el diario La Nación.
Trump enviará migrantes ilegales a Guantánamo, es como titula su nota principal este diario. Se refiere pues precisamente a esta orden ejecutiva del presidente Donald Trump para enviar a personas migrantes en situación irregular a esta isla, a esta base naval que tiene lugar allá en Cuba. En otra información menciona que a pesar de los gestos de hostilidad, la mesa ejecutiva del partido Propuesta Republicana ratificó su intención de negociar un acuerdo con el presidente Javier Milei para confluir en las próximas elecciones legislativas. La imagen principal de este diario, lo que se observa pues es a agentes y camionetas. Se describe precisamente pues la decisión del presidente Donald Trump de enviar a personas migrantes allá a Guantánamo. Esta decisión que tomó el presidente Donald Trump pues la tarde de este miércoles y pues que definitivamente está dando la vuelta al mundo. Vamos a terminar en Chile con El Mercurio, que también habla precisamente del presidente Donald Trump, pero enfoca su información a que el mandatario ha batido récord firmando órdenes ejecutivas y casi sin contar con el Congreso. En otra información también de su portada refiere que el Congreso de Chile aprueba la reforma más profunda al sistema de pensiones desde el inicio de la capitalización individual. Y es que este cambio busca mejorar las bajas jubilaciones mediante un aumento de la cotización y creación de un seguro social. La imagen principal de este diario se observa a una persona que tiene un control y al mismo tiempo un televisor, y es que en el comienzo de 2025 este tipo de televisiones con inteligencia artificial pues están marcando ya una tendencia, sugieren películas, mejoran la imagen, incluso hasta cuidan mascotas también. Se traducen contenido de forma automática e incluso son capaces de entender a infancias que recién empiezan a hablar. Y ahora, pues como parte de nuestro noticiario, nos vamos con más información hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Vamos a una pausa y regresamos. Pues ya la vieron en pantalla, Itzel Gómez Gurrola, esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Lupita. Muy buenos días, Angie. Pues ya, feliz de arrancar la información de ciencia y de tecnología. Bueno, ¿cuántos de nosotros no nos hemos detenido en las noches a admirar el cielo y apreciar mucho los detalles que nos ofrece el cosmos? Y que de estos astros algunas veces parecen alinearse, esperando un turno para sorprendernos. Aquí les tenemos la historia. Mirar hacia el cosmos es una de las primeras actividades humanas en la historia. El titileo de las estrellas, el paso fugaz de un meteorito desintegrándose en el cielo, la luminosa carcajada lunar y esos astros errantes que de vez en vez parecen alinearse, augurándonos mejores tiempos. Las alineaciones planetarias son un espejismo al ver la esfera celeste que se muestra como un telón de fondo. Cuando nosotros desde la Tierra los observamos, tenemos la impresión de que están dispuestos sobre una línea imaginaria que se llama eclíptica. Y aunque en términos humanos puede ser una eternidad, de vez en cuando los planetas parecen formarse en línea recta, esperando su turno para sorprendernos, en tanto en la Tierra la noche rebosa de curiosidad en los alrededores del planetario Luis Enrique Erro. A ver los planetas y la alineación. ¿Ya lo viste? ¿Cuáles viste? ¿Cuáles te dijeron que eran? Júpiter y el de allá es Marte. Marte, Júpiter, Saturno y Venus y Mercurio al terminar febrero. La sorpresa en la mirada de quien alzó la vista al cielo por primera vez en la historia se repite en el rostro de cada niño, cada niña y cada joven que se asoma a un telescopio. También hay talleres y actividades lúdicas que complementan una experiencia científica para acercarse a los misterios del cosmos, una mirada politécnica al universo. Tenemos telescopios habilitados para el público. Siempre resulta muy atractivo que la gente vea pues los planetas, Saturno, por supuesto la Luna, que son planetas que normalmente no se ven a simple vista, pero no a través de un telescopio. Entonces es una actividad que disfruta mucho la gente. Y mientras los cielos siguen asombrándonos y los planetas salen de su breve y aparente reposo en su interminable recorrido en torno al Sol. Con imágenes de Cristian Aguilar y Jair Maya,
11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Hasta aquí la información de Ciencia y Tecnología. Muy buenos días. Muchas gracias, Itzel Gómez Gurrola. Pues te vemos mañana, tendremos más todavía, Claro que ¿no? sí. Mañana nos vemos. Hasta mañana. Bueno, y vamos con información de Morelia, Michoacán, y es que elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a Luis Alberto González Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de La Huacana. A este personaje, a este individuo, se le acusa de los delitos particularmente de abuso de autoridad y también de tortura. Es información que han dado a conocer las autoridades precisamente de esa región. Y bueno, ya nos vamos con nuestra pregunta del día. No puede faltar la pregunta, y es que hoy lo que quisimos conocer de ustedes es cómo podrían ser solidarios con las personas que han sido deportadas y que seguirán siendo deportadas desde Estados Unidos, y por ello pues vamos a conocer sus respuestas que nos han compartido en las redes sociales. Lisette González apoyando a centros de mexicanos deportados con alimentos, asesoría jurídica y capacitación laboral. Muy bien, muchas gracias, Lisette. Nos vamos con otra de las respuestas que nos compartieron en redes. Eva Orozco Huitzil, lo primero que se debería de hacer es reubicarlos emocionalmente. Vamos con otra respuesta. Diego Telles considera que creando espacios en conjunto con colectivos y gente que se suma a la causa, muy importante, sin fines de lucro. Revisamos ahora sus respuestas específicamente en la red social X, antes Twitter, con nuestra pregunta del día: ¿cómo te podrías solidarizar con las personas deportadas de Estados Unidos? Con trabajo, ¿hay oportunidades en México? Coinciden con sus respuestas, 77.8% se inclina por ofrecerles trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos, Lupita. Gracias por habernos escuchado y seguido a través de Radio IPN. Que tenga un excelente día. Buenos días.